Ok, bueno, vamos ahora a poner acá, así tenemos las tres cosas. Recién dijimos unos salmos, que es tefilá, plegaria, acá. Y ahora vamos a estudiar Torah. Tenemos entonces los tres pilares sobre los que se sostiene el mundo y fortalecemos al mundo para que esté más firme. Muy interesante. Tenemos ahora, si Dios quiere, hoy es 12 del mes de Av, mañana 13, martes 14, miércoles, si Dios quiere, tenemos el día 15 de Av. El día 15 de Av es un día que está marcado en la Mishnah, en el Talmud, como uno de los días de mayor alegría. En la época del segundo templo de Jerusalén, ahí seguro, también hay pruebas que también durante el primer templo, incluso antes de la construcción del primer templo, que el día 15 de Av era un día de alegría, hay pruebas del texto bíblico, en el Shoftim, en el Tanaj. Era un día de alegría, pero un día de que no había una alegría tan grande como 15 de Av. Esto era fundamentalmente en la época del segundo templo. ¿Y por qué era un día de tanta alegría? Y lo interesante es que la Gemara, la Mishnah, nos trae varios motivos por qué era una alegría tan grande. Una cosa que llama la atención, que dentro de las cosas, lo que destacan al 15 de Av, dice, es el día que se rompía la hoz. El día que se terminó el comunismo, un gran día de alegría, rompieron la hoz con el martillo. Bueno, entonces hubiera dicho el Talmud, el día que se rompió la hoz y el martillo. Y no dice el día que se rompió la hoz y el martillo. Se rompió nada más que la hoz. En las palabras del Talmud, Yom Tabar Magal. En arameo, el día que se rompe la hoz. ¿Qué hay de especial? Se rompe la hoz y por eso decimos que es un día, no había día de alegría para el pueblo de Israel como 15 de Av y también Yom Kippur. Pero para eso tenemos que analizar un poco qué es lo que pasó el 15 de Av, qué representa el 15 de Av, y después ver qué es lo que pasó, de qué hoz estamos hablando, y qué hoz se rompía, qué hoz se rompía en este día. Y yo pienso que la mayoría de la gente le vas a preguntar, decime, ¿cuál es el día que se rompe la hoz? Te va a mirar y no sabe de qué estás hablando. ¿Qué estás hablando el día que se rompe la hoz? ¿A qué se refiere eso? Bueno, ¿por qué? Porque no estudiaron ese párrafo talmúdico. Los que estudiaron el párrafo talmúdico y se acuerdan, van a contestar enseguida. No todos los que estudiaron el párrafo talmúdico se acuerdan lo que estudiaron. Pero los que lo estudiaron y se acuerdan te van a contestar enseguida. Pero ¿qué pasó el 15 de Av? Y dice sobre eso el Talmud que el 15 de Av pasaron varias cosas. Y vamos a traerlo en el orden como lo trae el Talmud y lo vamos a analizar. Primero dice el 15 de A, primero digo el punto y después lo explico, pero primero leo todo. 15 de Av es el día que se permitió que todas las tribus se puedan casar una con otra. Quiere decir, había una época donde no se podía casar cualquier judío con cualquier judía. Existían restricciones. No hablo si un tema de un cohen que no se puede casar con una divorciada. No hablo que está prohibido casarse con un mamzer, quiere decir alguien que es un fruto
de una relación ilícita. Está hablando acá todos Yehudim, todo perfecto, sin nada. Había una época no se podían casar entre sí. Sí, ya lo vamos a ver qué pasó. Después, la segunda cosa pasó el 15 de Av, el día que se permitió que la tribu de Binyamin pueda ser parte del pueblo judío. Escuchen esto. Había un momento que la tribu de Binyamin no era parte del pueblo judío. No se podía casar con un miembro de la tribu de Binyamin. Y el 15 de Av lo permitieron. Y lo permitieron junto con la anterior. Fue los dos a la vez que se permitió. Que se pueda casar todas las tribus una con otra. Tercera cosa que pasó 15 de Av es el día que terminaron de morir la generación del desierto. Cuarta cosa, había un rey que se llamaba, un rey judío, del reino de Israel, que sabemos que se dividió después de la muerte de Shlomo HaMelech, de Salomón, el pueblo judío en dos reinos, 10 tribus, el reino de Israel, y 2 tribus más los Coanim y los levitas, el reino de Yehudá, de ahí descendemos nosotros, Yehudá como judíos, porque descendimos fundamentalmente del reino de Yehudá, y había un rey que llamaba Oshea ben Eila, que el día de 15 de Av levantó barreras entre el reino de Israel y el reino de Yehudá. También, ¿qué pasó el 15 de Av? El día que se permitió enterrar a todas las víctimas de la conquista de Betar. Después que termina todo esto, sigue diciendo la Gemara, dijo Rabba y Rab Yosef, el día que terminaban de cortar la leña que era para el altar. Vamos a explicar cada una de las cosas que vimos hasta ahora. Motivos de la alegría. Ojo, tenemos que ver, acá estamos hablando una alegría que no había alegría para el pueblo de Israel como 15 de Av y también Yom Kippur. Primero, el día que las tribus pudieron casarse entre sí. ¿Qué quiere decir? Cuando una mujer, primero, cada tribu tenía asignado un sector en la tierra de Israel. Es como decir provincias. Estaba la provincia de Isahar, la provincia de Zebulún, y cada tribu tenía esa parte asignada. ¿Qué pasaba si se casaba alguien, una mujer de la tribu de Yehudá, y con alguien de la tribu de Isahar, con el varón de Isahar, y esa mujer había heredado una tierra de su padre? ¿Cómo heredó ella la tierra del padre? Porque el padre no dejó varones, entonces las mujeres heredan la tierra esa del padre, y el padre era de la tribu de Yehudá. Entonces a ella era un miembro de Yehudá, hay una parcela de Yehudá, que ella como miembro de Yehudá heredó, se casa con alguien de la tribu de Isahar, y ahora esa parte pasa a ser parte de Isahar, porque el marido es de Isahar. Entonces parece como que gira y deja de estar definidos los sectores donde está cada tribu judía afincada en la tierra de Israel. Entonces, como estaba ese problema, que iba a estar perdiendo, las tribus iba a estar perdiendo territorio, todavía en el desierto, se acercaron a Moshe, y Moshe Rabbeinu dijo que una chica que no tenía hermanos varones y heredó de su padre una tierra que pertenece a la tribu del padre, se puede casar nada más que con un miembro de su propia tribu, para que la tierra quede siempre dentro del dominio de su propia tribu. No se case con un varón de otra tribu y esa tierra va a pasar a ser parte de la otra tribu. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que una chica que no tenía hermanos se podía casar, tenía limitado
el mercado para poder casarse nada más que con alguien de su propia tribu. 15 de Av, de una generación más tarde, ahí autorizaron que se puede, una chica que no tenga hermanos puede casarse con el miembro de cualquiera, de cualquier tribu. ¿Por qué? Porque aprendieron del texto, los jajamí me explicaron que del texto bíblico, donde pone esa limitación que quede restringido a los miembros de la misma tribu, era nada más que para la primera generación. Pero la segunda generación ya sí se podía casar, que la idea es una idea clara, es como para ir definiendo el espacio de cada uno. O sea, primero nos radicamos. Cuando radicamos, veamos, este sector es de esta tribu, el otro sector es de la otra tribu. No vamos a empezar a dar vueltas apenas nos radicamos, entonces nunca sabemos qué es de quién, tenemos toda una mezcolanza desde un principio. De esta manera quedó definida el sector, pero una vez que pasó la primera generación, los jajamim aprendieron del texto bíblico que dice Dabar hace esta cosa, que esto es nada más que en esta generación, la primera generación. A la generación siguiente tenían permitido casarse con cualquier miembro, aunque sea de otra tribu. Y esto fue el día 15 de Av. Y eso está en el texto bíblico, en el Tanaj, en el libro de Shoftim, el libro de los jueces. Ahí dice que fue un día de fiesta, y en ese día de fiesta ahí, como le dijeron, vayan, tomen chicas para casarse, y sin fijarse de qué tribu son, porque le autorizaron a casarse con cualquiera de cualquier tribu. Pues la otra cosa que pasó en este día es, la tribu de Binyamin había cometido un crimen atroz, y una persona que no tiene compasión no se considera judío. Una de las señales del judío es el que tiene compasión. Quien actúa con crueldad, quien puede tener crueldad, es duda si este es judío. Por eso, hay una historia que se llama Pileshet Begivá, la concubina en Begivá, una historia donde la tribu de Binyamin actuó con una crueldad terrible. Tomaron un cuerpo, lo despedazaron, lo mutilaron en 12 pedazos, mandaron un pedazo a cada una de las tribus. Dijeron los jajamim, estos no son judíos. Uno que actúa así no es un judío. Prohibieron casarse con todos los miembros de Binyamin. Hasta que llegó. Hicieron un juramento, todos los judíos. Hicieron un juramento, todos los judíos de Israel, de las otras 11 tribus, nosotros juramos no nos vamos a casar con alguien de la tribu de Binyamin porque actuaron con esta crueldad. Después los jajamim dijeron que eso es nada más los que juraron. Los hijos de los que juraron no se transmite ese compromiso que asumieron los padres cuando juraron. Y por eso los hijos, o sea, todo el resto, ya puede volver a casarse. Que esta prohibición con la tribu de Binyamin estaba limitada nada más que a esa generación. Y en el mismo momento, ahí, que le dijeron, busquen las mujeres que les comenté antes, que dicen Shoftim, agarren las chicas que estaban, ahora era un día de fiesta, que vamos a ver porque era un día de fiesta, era Tu Be'av, ya era el 15 de Av. Era un día de fiesta, dijeron, agarren las chicas de Binyamin, perdón, los varones eran de Binyamin, agarren las chicas que vinieron a Shiloh. Shiloh, ahí estaba el Mishkan, estaba el santuario temporario, y esas chicas vinieron, llévense las chicas y cásense con ellas. Y no discriminaron, eran todos de Binyamin, y no discriminaron si tenían hermanos o no tenían hermanos, levantaron la prohibición de casarse con otro judío. Y se convirtió entonces en el 15 de Av, un día de alegría extraordinaria. El pueblo judío volvió a ser uno, un solo pueblo judío. ¿Qué es la alegría del judío?
Todos somos uno. Eso es lo primero que tenemos acá, que nos trae del 15 de Av. Después, en el orden como lo trae el Talmud, lo estoy diciendo, aunque no es el orden cronológico de los acontecimientos, el día del 15 de Av terminaron de morir la generación del desierto. Porque sabemos que el 9 de Av, cuando al primer año, un año después de la salida de Egipto, cuando volvieron los espías y trajeron un reporte desalentador, los judíos no creyeron en la fuerza de Dios de poder ir a conquistar la tierra a pesar que eran pueblos poderosos, y lloraron. Y ahí Dios dijo, lloraron en vano, les voy a dar motivo para que lloren con motivo. Y ahí Dios dio un decreto, eso fue Tisha B'Av a la noche, ahí se convirtió en una noche de llanto. Y ahí Dios hizo un decreto que toda esta generación que tenía miedo, ok, vos tenías miedo, no vas a entrar a la tierra de Israel, tus hijos son los que van a entrar. Pero por el otro lado, Hashem quiso, también cuando Hashem toma una medida dura, también es benevolente. Porque Hashem es benevolente, en todo es benevolente. También cuando golpea a Haz Shalom, que nunca golpeé, también es benevolente. Y dijo, pero quiero que cada uno pueda vivir por lo menos hasta los 60 años. Entonces, ¿qué ocurría? El decreto fue para todos los que tenían 20 años, ya estaban en edad militar, a la salida de Egipto, todos ellos, los que tenían 20 años a la salida de Egipto, sobre ellos estaba un decreto que a los 60 años morían. Entonces cada año se acostaban, cuando llegaba el día 9 de Av, ya sabían, cavaban su propia fosa, se acostaban en la fosa, a la mañana tocaban el shofar y anunciaban que se separen los que están con vida de los otros, cubrían las fosas y todos los que habían cumplido 60 años ese año quedaban ahí enterrados. De manera tal que durante los 40 años, cada año venía otra promoción. El que cumplió 60 años en el segundo año la salida, el tercer año la salida, el cuarto y cuando era la promoción, la última promoción, los que tenían 20 años en el momento de la salida de Egipto, en el año 40, ahí cumplieron los 60 años. Y cuando ellos se acostaron, cavaron sus fosas, ese 9 de Av, tocaron shofar a la mañana, se levantaron y estaban todos ahí, se levantaron todos se pellizcaban para mandaron a comprar el diario a la esquina a ver si es verdad. Y vieron que en todos los noticieros, en todos los lugares salía, que no falleció nadie. Entonces, al día sí dijeron, bueno, nos habremos equivocado, porque en esa época no tenían ni reloj, ni tenían celular, ni tenían toda la madera. Entonces, ¿cómo medían el día? De acuerdo a la posición, a la luna. Rosh Chodesh es el luna nueva, 15 del mes luna llena. Dijeron, por ahí no vemos bien la luna, o tenemos una distorsión en nuestra imagen, hay algo en el aire, en el espacio que distorsiona la luna y nos hace parecer de que ya estamos el día 9. Repitieron el 10, repitieron el 11, repitieron el 12, el 13, el 14, cuando llegó el 15, donde no había duda, porque la luna está llena, el disco de la luna está completa, y vieron que están con vida, se hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Hashem había había perdonado a la promoción de los que tenían 20 años. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque Hashem dijo los que tenían 20 años en el momento de la salida de Egipto, todos ellos quedaron con vida. Todos los que tenían 20 años en el momento de la salida de Egipto quedaron con vida. Y es acá donde entonces el decreto de que iba a morir toda esa generación quedó conmutado. Había toda una promoción. Todos los pibes que tenían en ese momento 20 años, todos ellos
En realidad, los que tenían 19 en la salida, porque Dios dijo, no, los que tenían 20 en el momento del pecado, pero en el momento de la salida tenían 19, entonces 20 en el momento del pecado, ahí quedaron todos conmutados. ¿Qué ocurrió? Hicieron una gran fiesta. Y aunque acá la Guemará no lo trae, pero en otros lugares de Talmud trae que una vez que se conmutó la pena, volvió también la relación especial entre Dios y Moshe. Porque cuando Hashem está enojado con los judíos, también de alguna manera afloja su relación con Moshe. Porque no puede ser que Hashem está mal con los judíos y está bien con Moshe. Entonces también con Moshe era más seco el trato, era más restringido el trato. A partir de esto, volvió nuevamente el trato con Moshe como en las mejores épocas. Y ahí tuvieron los judíos una alegría porque se perdonó a esa generación, una generación se perdonó entera. Y porque volvió el trato especial de Hashem con Moshe. Y a partir de ahí se empezó a celebrar el 15 de Av como un día de fiesta. Por eso cuando en Shoftim, en el libro de jueces, que en el caso que comenté antes de Pilegesh Begibá, que ahí le dice, fueron a Shiloh, fueron al santuario de Shiloh, dice que era un día de fiesta, porque ya de alguna manera se celebraba el hecho de lo que había pasado en el desierto. A eso se sumó que después celebraron que ese día el pueblo judío volvía a ser nuevamente un pueblo. Y después, años más tarde, hubo otra situación donde el pueblo volvió a ser un solo pueblo. ¿Cuándo es? Eso fue, como dije antes, en la época de un rey del reino de Israel, no el reino de Yehudá, que llamaba Hoshea ben Eila. Hoshea ben Eila, ¿qué hizo? Él sacó los centinelas que no permitían a los judíos de Israel ir a peregrinaje a Jerusalén, al reino de Yehudá. Cuando muere el rey Shlomo y se divide el pueblo de Israel en dos, ahí Rabban ben Nevat, que era el rey del reino de Israel, sabía, si el centro es Jerusalén, el centro es el Beit HaMikdash, yo no tengo dominio, porque todos vuelven siempre al centro que está en la provincia de Yehudá. Entonces todos vuelven para Yehudá, siempre, 3 veces por año, todas las ofrendas, toda la cosa, es como dividimos el país, pero la capital está ahí. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo un santuario paralelo, pero para la idolatría. Un santuario paralelo para la idolatría. Y puso guardias, centinelas que no permiten que los judíos vayan a Jerusalén. ¿Ustedes escuchan esto? Nosotros hoy no lo podemos creer. Pero Mishigaz había siempre Mishigaz. Yetzer Hará había siempre. Puso centinelas para que no puedan pasar de un lado al otro. Un bisnieto que se llamaba Hoshea ben Eila, un rey que se llamaba Hoshea ben Eila, dijo, basta con este Mishigaz. Y dijo, a partir de ahora, todo el que quiere ir a Jerusalén puede ir. Entonces fue una gran fiesta, nuevamente como se volvió a unir el pueblo. Pero de acá de paso quiero hacer un comentario que es un paréntesis, que después Hoshea ben Eila es castigado. ¿Por qué es castigado? Si él abrió la frontera, es castigado porque cuando abre la frontera no dijo, a partir de ahora van todos a Jerusalén. No, él dijo, a partir de ahora el que quiere puede ir a Jerusalén. Y la gente ya estaba acostumbrada, ya venían de generaciones de ir al otro templo paralelo y hacer idolatría. Él, si quería arreglarla, tenía que haber arreglado hasta el final. Entonces, al revés, cuando él abre la posición de poder, la posibilidad de ir a Jerusalén, pero no genera la forma para que todo el mundo vaya, lo deja libre, fue peor lo que hizo. Pues fue lo que hizo, porque hasta ahora, como dice la Guemará, el rey era el culpable, si él no dejaba ir a la gente.
A partir de que él abrió la frontera, la culpa es de toda la gente que no están yendo. ¿Y qué ocurre? Ahí viene el exilio del reino de Israel. Las 10 tribus perdidas. Cuando viene Sanjerib, el rey Sanjerib de Asiria, y se lleva esas 10 tribus, es justamente en la época de Hoshea ben Eila. Y como consecuencia de que él abrió la frontera. El hecho que él abrió la frontera y unió al pueblo judío, eso fue positivo. Muy positivo, es un motivo de fiesta. ¿Pero qué? No lo hizo como tenía que haberlo hecho. Él tenía que haber inducido, él tenía que haber sido, entender la situación. Si la gente ya está acostumbrada a tantas generaciones a ir a peregrinar a otro templo de la idolatría, eso le dice, hasta a partir de ahora podés. Él tenía que haber generado que la gente vaya. Él era el líder, era su responsabilidad. Y como es su responsabilidad, él lo tiene, al no haber cumplido con su responsabilidad, él generó que venga el exilio de las 10 tribus. Pero el hecho en sí mismo que pasó el 15 de Av es, sacaron los centinelas, volvió a unirse de vuelta el pueblo judío. Y después, la otra cosa histórica que pasó, la última cosa histórica que pasó, que trae acá el Talmud, es el día que permitieron enterrar a todas las víctimas, todos los caídos en la conquista de Betar. La conquista de Betar sabemos que fue la revuelta que hizo Bar Kokhba contra Roma y que realmente tenía una fuerza extraordinaria esa revuelta. Hasta tal punto que Rabbi Akiva decía, este es el Mashiach. Lo dice Bar Kokhba, él recibía todas las piedras que tiraban con las catapultas, vamos a decir, las bombas, las recibía, las atajaba y las tiraba de vuelta y mataba a no sé cuántos romanos. Y para ver con la fuerza que tenían los soldados de Bar Kokhba, para entrar al ejército de Bar Kokhba, él tomaba nada más que valerosos de primera línea, Giborim AAA. ¿Cómo los medía esos valerosos? Exigía que se muerdan el dedo y mordiéndose, se saquen el dedo mordiéndolo. Y tenía 200.000 soldados de ese nivel que eran tan valerosos que se mordieron el dedo y se arrancaron el dedo con sus propios dientes. Esos eran los soldados de Bar Kokhba, 200.000 como estos. Hasta que los jajamim le mandaron a decir, ¿hasta cuándo vas a mutilar a los judíos? ¿Qué es esto? Preguntó Bar Kokhba, ¿y cómo hago yo para ver si son realmente valerosos? Y le contestaron, ¿sabes lo que es? Que suban a un caballo y montando en el caballo pasan al lado de un cedro y arrancan el cedro de cuajo mientras que están montando a caballo. Y nos cuenta la Gemara, Bar Kokhba tenía 200.000 soldados que se habían arrancado ya el dedo con sus dientes antes, más otros 200.000 soldados que arrancaron cedros yendo mientras que montaban, cabalgando, arrancaron el cedro. Y era imposible conquistar la ciudad de Betar. Hasta que lo mandaron a Adriano. Lo mandaron a Adriano porque Adriano en persona vino, porque no tenían manera de conquistar la ciudad de Betar. ¿Y qué ocurrió ahí? Ocurrió, como pasa muchas veces, que cuando la persona tiene la bendición de Dios y tiene el éxito de Dios, se le sube a la cabeza el éxito y piensa que el éxito es suyo. Y se olvida que hay un Dios que es el que lo ayudó y le permitió y le dio la posibilidad de llegar a ese éxito. ¿Qué pasó?
una persona de los romanos se encontró con un soldado ahí de la gente de Bar Kokhba y dice, Dios está con ustedes. Imposible, imposible. No los podemos conquistar. Venimos con toda la fuerza de Roma. Pronto vamos a tener que traer a todo el ejército imperial hasta acá. Entonces le contestó el hombre, no. Que Dios no ayuda a los enemigos, nosotros nos arreglamos solos. Tras que no nos moleste a nosotros, nos arreglamos solos. A partir de ahí empezó la caída. Y después sigue una historia con la Yonará, lo que es la palabra cuando se habla y se cree cuando otro habló mal de uno y se le cree a uno. ¿Qué pasó? Que había, a pesar de que se le había subido los humitos, había un gran tzadik que se llamaba Rabbi Eliezer Amudai. Rabbi Eliezer Amudai era un tzadik que estaba ayunando y estaba rezando, y con la fuerza del rezo de Rabbi Eliezer Amudai y sus ayunos, que era un tzadik tan grande, no podían conquistar. Por más que habían pecado, no podían conquistar, porque tenían ahí el tzadik que estaba ahí haciendo tefilá, y él estaba justo parado siempre al lado de la puerta, ahí cerca de la puerta de la muralla. Y una vez se le acercó un cuti, que eran de nuestros enemigos, que estaban ahí, y él armó un ardit para poder traer toda, digamos, generar la caída de Betar. Y pasó al lado de Rabbi Eliezer Amudai, que él estaba rezando, y Rabbi Eliezer Amudai ni sabía quién está al lado de él, quién no está al lado de él, y le dijo algo en el oído. Rabbi Eliezer ni lo escuchó ni nada, y después de eso, que le dijo algo en el oído, Bar Kokhba lo manda a llamar. Bar Kokhba lo manda a llamar a este cuti y le dice, ¿qué te dijo Rabbi Eliezer Amudai? ¿Cuál fue la conversación? Dice, Rabbi Eliezer Amudai me dijo que quiere entregar toda la ciudad en manos de los romanos. Bar Kokhba lo creyó, lo trajo a Rabbi Eliezer Amudai, le preguntó, no le creyó a Rabbi Eliezer Amudai, sí creyó la maledicencia, sí creyó en el Lashon Hará que estaba hablando este cuti, y lo mató a Rabbi Eliezer Amudai. A partir de ahí cae Bar Kokhba. Y dice que cuando entraron los romanos, fue la masacre, fue terrible. Y Adriano tenía un viñedo ahí cerca, un viñedo que tenía 18 kilómetros de largo por 18 kilómetros de ancho. Tenía 72 kilómetros de perímetro. Mandó Adriano que tomen los cuerpos de los guerreros de Betar, que habíamos dicho que eran todos Giborim al nivel, poderosos al nivel que habíamos hablado antes, poderosos de un nivel de que arrancaba el árbol de cuajo mientras cabalgaba, se mordía el dedo con la boca y arrancaba su dedo, se arrancaba. Quería él tener la satisfacción de ver estos Giborim y Yehudim como están ahí muertos. Mandó apilar a todos los soldados de Bar Kokhba un perímetro de 72 kilómetros y formó con ellos un cerco alrededor del viñedo. Y él, cuando entraba al viñedo, se deleitaba de mirar a todos estos jóvenes Yehudim que estaban ahí apilados. La caída de Betar fue el 9 de Av, como sabemos. ¿Y qué pasó el 15 de Av? No el 15 de Av seguido a ese 9 de Av. Años después, tiempo después, vino otro, Adriano se fue, y cuando vino otro lograron el permiso de enterrar a los soldados de Betar. Y cuando se ocuparon para enterrar a los soldados de Betar, vieron que a pesar de haber estado ahí años
un tiempo, bastante tiempo, estuvieron ahí bastante tiempo, no se pudrieron, estaban todos los soldados intactos. Y ahí, eso fue 15 de Av, cuando lo permitieron enterrarlos, los enterraron a todos. Y de la alegría, por así decir, de poder enterrar a todos estos soldados Yehudim, y de que no haya pasado nada, que no pasó absolutamente, que estaban todos intactos, que Hashem hizo este milagro, que quedaron intactos estos soldados. Sí, fue motivo para la alegría del 15 de Av. Y de paso también quiero decir que nosotros en el Birkat Hamazon, en el rezo, el que decimos después de comer, hasta el momento hasta ese momento se decía, terminaba Birkat Hamazon en Boneh Berachamav Yerushalayim Amen. En la tefilá, en el pedido construye Jerusalén, y ahí terminaba Hakel Avinu Malkeinu Adireinu Boreinu Goaleinu, que es la cuarta brajá, le agregaron los jajamim en agradecimiento a que se pudo enterrar a todos los muertos de Betar y que estaban todos intactos. ¿Por qué? Porque el Yehudí que tiene emuná agradece por lo bueno y agradece también por lo no tan bueno. Y agradece porque también en lo no tan bueno Hashem es bueno. Muy difícil, pero ese es el Yehudí que tiene emuná. El Yehudí que tiene emuná, todo lo que viene a Hashem lo agradece. Por eso los jajamim dispusieron agregar una cuarta bendición al Birkat Hamazon, al agradecimiento después de la comida, porque se permitió enterrar a los muertos de Betar y estaban todos íntegros. Después que la Gemara nos trae todos los casos, sigue diciendo la Gemara que vino Rabba y Rabbi Yosef y dijeron, ¿sabes por qué el 15 de Av es el día de mayor alegría? Es el día que se termina de cortar la leña para el altar del templo. Como enseñó Rabbi Eliezer Hagadol, Rabbi Eliezer el Grande, Rabbi Eliezer Ben Hurkenus. Rabbi Eliezer el Grande, Rabbi Eliezer Ben Hurkenus enseñó que desde el 15 de Av en adelante se debilita la fuerza del sol en la tierra de Israel. Y ya no se cortaba más leña para el altar a partir del 15 de Av. ¿Por qué? Porque cuando cortaban la leña, y si la leña no se secaba enseguida, se metía un gusano ahí, se generaba un gusano. Y una leña que tiene un gusano adentro no es apropiada para el altar. La leña del altar, del Bet HaMikdash, tenía que ser totalmente límpida y pura, sin ningún gusano. Entonces, hasta el 15 de Av, el sol pega fuerte, la leña está bien seca, se usa. Leña cortada después del 15 de Av no se usa para el Bet HaMikdash, no se usa para el santuario. Entonces el último día, o sea, donde interrumpían el cortar la leña, era el día 15 de Av. Y después viene Rav Menasya y nos dice, ¿y saben cómo llamaban ese día? El día que se rompe la hoz. El día que se rompe la hoz. Y aquí tenemos que entender, ¿qué quiere decir el día que se rompe la hoz? Es lógico, porque ese día dejaron de cortar la leña para el altar. Pero ¿qué quiere decir el día que se rompe la hoz? ¿Y por qué había que romper la hoz? ¿Y qué hay de especial que se rompía la hoz? ¿Y por qué no guardaban la hoz para el año que viene? Tenemos una prohibición de Bal Tashchit. Hay una prohibición de arruinar cosas. Es una 613 episodios de la Torah. Es verdad que en el templo también tenemos una regla, no hay pobreza en lugar de la riqueza. En el templo de Jerusalén si había posibilidad que la jarrita con que le daban de tomar al animal agua antes de faenar al animal, para que sea más fácil sacarle el cuero, le daban de tomar agua. Y dice que cuando estaban las posibilidades, esa jarrita era de oro. La jarrita que le da de tomar agua al animal para antes de faenarla, para poder después sacarle el cuero más fácil, era de oro. Y explica la Gemara por qué.
No hay pobreza en el lugar de la riqueza. El Bet HaMikdash es el lugar de la riqueza. También la jarrita que el animal toma, el agua, tiene que ser de oro. Entonces, en el Bet HaMikdash no había lugar para schlepper y semaices. Si la hoz ya no usaba más para cortar la leña a partir del 15, ¿qué van a hacer? La van a guardar hasta el año que viene y después el año que viene hay que ponerse, van a poner nuevas. Pero igual, eso no justifica que la rompan. Se podía haber guardado sin romper, como había muchas cosas. Ropas de los Kohanim que se guardaban, no dice que la rompían. Después la usaban para encender la menorá, encender el Simchat Beit HaShoevah. Pero no sé, ¿qué es eso de romper la hoz? Y para eso vamos a entrar un poquito, para entender un poco qué es todo este tema de las cosas que pasaron el 15 de Av. El 15 de Av está traído en el Talmud de inmediato después del 9 de Av. Primero dice las 5 cosas que pasaron, las 5 tragedias del 9 de Av, y después nos trae las cosas que pasaron el 15 de Av. ¿Por qué? Porque es la contraposición. La contraposición del 9 de Av es el 15 de Av. El 15 de Av representa el día que arregla, enmienda todo lo negativo del 9 de Av. Y vamos a ir por orden. Primero empezamos. ¿Qué pasó el 9 de Av? 9 de Av, la primera cosa que pasó el 9 de Av fue el decreto que la generación va a morir en el desierto. 15 de Av fue el día donde se vio que se terminó ese decreto. Se terminó y se conmutó la pena. Toda esa generación se salvó. Vemos como el 15 de Av mostró que está arreglado el tema de lo que pasó el 9 de Av. Después tenemos ¿qué es lo más grave del 15 de Av? Del 9 de Av. Lo más grave entre todas las cosas que pasaron el 9 de Av es la destrucción de los templos. Y entre los templos, lo más grave es el segundo templo, que es el que más nos golpea a nosotros. ¿Cuál es la causa de la destrucción del segundo templo? Sabemos lo que dice el Talmud, porque había odio sin motivo entre la gente. Sinat Hinam, odio gratis. Hay veces que uno se pelea con otro porque le dijo algo, le hizo, le quitó, le dañó. Tiene un motivo. También ahí hay que ir a buscar cómo se arregla, cómo se habla, no hay que mantener. El mahazikim b'machloket, una persona no tiene que sostener una pelea. Hay que buscar destrabar las peleas, terminar con las peleas, aclarar las cosas, hablar las cosas. Eso es lo más fácil. Cuando hay un motivo a una pelea, uno puede sentarse a hablar. O uno se da cuenta, o el otro se da cuenta, o un poquito exageró por acá, un poquito ahí, se pide disculpas, pero cuando hay odio sin ningún motivo, es muy difícil arreglarlo. Porque no sabe lo que arreglar. Si no hay motivo para la pelea, busca esta excusa, busca la otra. Cuando uno no tiene motivo para la pelea, se la pasa buscando excusas para pelear. Demostraron que eso no es, busca otra. Está a la espera de encontrar permanentemente algo. ¿Por qué está peleado? ¿Por qué? Porque simplemente le tocan el ego y nada más. Y no puede soportar. El otro entró a la pieza, no le hizo nada. El otro que está en la pieza, el otro ya lo incomoda, porque está en la pieza del otro. Es odio sin motivo. Entonces, toda destrucción del segundo templo vino por Sinat Hinam. Odio entre Yehudim, odio sin motivo. Entonces, ¿qué es dar vuelta la destrucción del templo? Es ir a la raíz. ¿Qué es ir a la raíz? Quitar ese odio sin motivo. ¿Cómo se quita el odio sin motivo? Uniendo a los Yehudim. Porque eso es lo que pasó. Cuando los Yehudim se vuelven a integrar, la tribu de Binyamin, se vuelve a integrar todos los miembros de las otras tribus que no tengan hermanos, se podían casar con todo el mundo. A través de eso se une a todos los Yehudim y eso de alguna manera nos da el mensaje que es lo que da vuelta al 9 de Av, la unión entre Yehudim. Y aparte otra cosa más, lo primero que trae el Talmud, todavía incluso antes
de lo que pasó en el desierto con los espías, es que el día del 15 de Av se permitió que se casen todos con todos, o sea, a pesar que la mujer no tiene hermanos y su tierra puede pasar a otra tribu, eso se permitió el 15 de Av. ¿Qué representa eso? Que cada uno se puede casar con cualquier judío, aunque su tierra pase a otra tribu. Eso de alguna manera representa que los judíos se afianzan en Eretz Israel de manera total. Mientras que no cada judío podía casarse con cualquier judía de otra tribu, quiere decir que el sector de la otra tribu no tiene que ver con él. Y la otra tribu no tiene que ver, y él no tiene que ver con la otra tribu. Mientras que estaba esa disposición que uno de la tribu de Yehudá es imposible que tome posición sobre una parte de la tribu de Isahar, o uno de Isahar imposible que tome posición de una parte de la tribu de Yehudá, entonces resulta que los judíos no eran todos dueños totales de la totalidad de Eretz Israel, no. Él era dueño, podía disponer libremente de su provincia. De la otra provincia no podía disponer, porque no podía, si se casaba con una chica de esa provincia, no podía casarse con una chica de esa provincia que le traiga un terreno que pertenece a esa provincia y ahora pase a la provincia del marido. Quiere decir que no todos eran dueños de todo. Cuando se permite que todos los Yehudim pueden casarse con todos y que puede pasar un sector de una tribu a estar bajo el dominio de otra tribu, quiere decir ahí todos los judíos indiscriminadamente son todos dueños de la totalidad de Eretz Israel. ¿Qué quiere decir? Todo lo opuesto a lo que es Tisha B'Av. Tisha B'Av es que nos exilaron de la tierra de Israel, nos echaron de la tierra de Israel. ¿Qué representa el 15 de Av? Cada judío es dueño total de la totalidad de la tierra de Israel. Y hasta más, quiero decir que en cuestión legales está traído que cada judío, no importa en qué lugar del mundo viva, es dueño de 4 metros cuadrados. De 4 metros cuadrados de arbamot por arbamot, ponele 2 metros por 2, 4 metros cuadrados. Cada judío es dueño de 4 metros cuadrados de Eretz Israel. Por supuesto, la Secretaría de Impuestos de Israel no lo sabe eso, porque si lo supieran, tendríamos que estar pagando nosotros ahí impuestos por las tierras. Menos mal que no lo saben, pero en ciertas cuestiones legales de halajá, esto tiene una implicancia. Cada judío a partir del 15 de Av, en la segunda generación de haber entrado a la tierra de Israel, es dueño de una parte y es dueño, tiene la posibilidad de disponer sobre la totalidad de la tierra de Israel. Y después, lo mismo cuando quitan la división entre reino de Judá y reino de Israel, también es el concepto de la unión. Pero sin embargo, ¿qué es lo más grave de lo que ocurrió el 9 de Av? La destrucción de los templos. Por eso, ¿qué es lo más fuerte del 15 de Av? Lo que reconstruye el templo. ¿Qué es lo que reconstruye el templo? No hablo en la causa que reconstruye el templo es la unión entre los judíos. Pero ¿qué acción hay que tiene que ver con el 15 de Av, que te pone al templo de Jerusalén en su lugar, lo pone firme, lo tiene afirmado, preparado, listo? Es el último motivo que trae el Talmud, que es, ese día estaba listo todo la leña necesaria para ofrendar en el templo, desde el 15 de Av, cuando ya empieza a menguar el sol, hasta Nisan, que en Nisan empieza la primavera, y en Nisan se podía volver a empezar a cortar
leña nueva para el altar, porque de vuelta está el sol en Nisan fuerte en la tierra de Israel. Para estos meses, son 7 meses, que el 15 de Av estaba preparado toda la leña cortada, toda la leña para los próximos 7 meses. ¿Y qué me enfatiza esto? El templo está con su solidez. ¿Por qué? Porque el primer objetivo del templo, como lo define Maimónides en las leyes, es servir como el lugar para las ofrendas. Si no se puede traer las ofrendas, el templo perdió su función esencial. No existe templo si no hay ofrendas. Quiere decir que el hecho que se puede traer las ofrendas porque está la leña, representa el templo está con toda su fuerza y apogeo. Y esto enfatiza ahí el Talmud cuando dice, a partir del 15 de Av, el sol empieza a menguar. ¿Para qué me dice que el sol empieza a menguar? Es una cosa buena que el sol esté brillando, ¿no? Pero haga una fiesta porque el sol empieza a menguar. No, para decirme, mirá, si esto no estaba terminado, no tenían la leña. No había manera, porque la leña que tiene un gusanito adentro no sirve para el templo. Entonces quiere decir de que era una fiesta cuando Yudim sentían, tenemos para los próximos 7 meses, el templo está sólido, el templo está con toda su fuerza. ¿Y por qué? Y el motivo más grande de todas las cosas es este, porque cuando encontramos que los demás motivos siempre es uno de los jajamim, uno de los sabios que dice un motivo. Sobre el último motivo que tiene que ver con las leñas, hay varios sabios que hablan de ese motivo, quiere decir que ese es el motivo central. ¿Y por qué? Porque la gran alegría viene de esta mitzvah. Porque acá hay varios aspectos en esta mitzvah de que ellos traían. Primero es, de esta leña se traían las ofrendas en el templo, las públicas, que si las ofrendas que se traían en nombre de todo el pueblo, como las ofrendas diarias de la mañana y de la tarde, la ofrenda del Shabbat, la de Yom Tov, la de Yom Kippur, las ofrendas públicas, todas se traían con esta leña. Después, cada individuo que tenía que traer una ofrenda porque hizo un viaje y tenía que después cuando volvía tenía que traer una ofrenda al Bet HaMikdash, o la esposa tuvo familia y Baruch Hashem, nacieron todos los chicos bien, etc. Venía y agradecía con sus ofrendas en el Bet HaMikdash. O una persona, Baruch Hashem, le fueron bien las cosas, quiso traer una ofrenda de agradecimiento a Hashem al Bet HaMikdash. Todas las ofrendas. O hizo un pecado. A veces puede pasar excepcionalmente, algún yid, no sé, se quedó dormido, hizo un pecado. Tenía que traer una ofrenda para limpiar ese pecado. Todas esas ofrendas, las individuales, las públicas, todas sin excepción, se hacían con esta madera, con esta leña. Quiere decir que los judíos donantes de esta leña estaban haciendo una tzedakah a todo el pueblo judío, sin distinción, ricos, pobres, y nadie sabía a quién les llegó, y también eran varias familias las que donaban. No era una sola familia la que donaba, eran varias familias. El Talmud cuenta quiénes son las familias que pudieron llegar a tener acceso de donar esto, y que ese día era un día de fiesta para esa familia que traía la donación, pero después nadie sabía si su ofrenda vino de esa familia, su ofrenda vino de la otra familia, su ofrenda de una tercera familia, nadie sabía. Y esta es la tzedakah en el nivel más alto que hay. Imaginémonos una tzedakah que se trae al templo de Jerusalén para todas las ofrendas de todos los judíos durante 7 meses, para todos sin excepción, y sin que nadie sepa quién es quién, y se mezcla con todo, y en la ofrenda del Bet HaMikdash, de donde vienen todas las bendiciones para el pueblo, y todo el perdón para el pueblo, todo lo máximo viene de ahí del Bet HaMikdash. El día que ellos tenían todo, esta es la tzedakah más grande, y el día que tenían toda, ya se terminó, se completó de cortar la leña, era una fiesta. Es una mitzvah de las mitzvot más grandes, una mitzvah extraordinaria.
Y acá viene y dice, era el día que se rompía la hoz. ¿Qué quiere decir se rompía la hoz? Y acá vemos la fuerza que hay cuando un Yehudí viene y prepara todo para el Bet HaMikdash y hace tzedakah para el Bet HaMikdash, la fuerza extraordinaria. ¿Qué quiere decir que se rompía la hoz? ¿Por qué se rompía la hoz? Y hasta que dice, era el día que se rompe la hoz. Es que trof una glick, como se dice en Yiddish. Dejaron de cortar la leña. Por parte es que que se rompió la hoz. Lo importante es que tiene la leña. No. Y veamos cómo lo extraordinario que es la Torah, como una cosa está vinculada con la otra. Todo está interrelacionado entre sí. Y todo te muestra la fuerza que hay en las cosas. Dice los Jajamim, sabemos que hay una ley que prohíbe poner hierro sobre una piedra del altar. El altar donde se traían las ofrendas, que estaba en el templo de Jerusalén, no podía ponerse hierro encima. Si uno le puso el hierro encima, esa piedra quedaba descalificada para ser altar del pueblo de Israel. ¿Por qué? Y explican los Jajamim por qué. Y lo trae también Rashi. El altar está para alargar la vida de la gente. El altar del templo viene a dar vida. El hierro se usa para quitar la vida. No corresponde que el hierro que quita la vida esté encima del altar, que es fuente de la vida. ¿Qué ocurre? Con ese hierro cortaron la leña. El día donde dejó de tener la utilidad de haber cortado la leña para el altar que trae vida, y esa leña que iba a ser para las ofrendas que traen vida y bendición, generaban, se rompe el hierro, se rompe el metal, se rompe el hierro, se rompe el hacha, se rompe la hoz. ¿Qué quiere decir se rompe la hoz? No hay lugar a muerte. La fuerza que tenía esa tzedakah que se traía y que se tenía preparado, se terminó de completar toda la cuota de leña para el altar, que ya va a traer bendición. En el momento que se terminó de completar la cuota, ya se lograba el objetivo. ¿Qué es el objetivo? Traer la bendición y que se cortar que haya larga vida. Ya se lograba el objetivo. Se rompía el hierro. No hay lugar a la muerte. No hay lugar para algo que vaya contrario a la bendición. Acá tenemos la fuerza que hay en lo que es la fuerza de la tzedakah, y una tzedakah que tiene que ver con Mikdash, y para todos los judíos, una cosa y la fuerza del altar, y tiene que ver con larga vida, que también tiene que ver con la reconstrucción del templo, porque después de la reconstrucción del templo vamos a tener Tchiat HaMeitim, vamos a tener la resurrección de todos los que fallecieron, que sí que cuando estamos hablando acá de arreglar, que el 15 de Av arregla el 9 de Av, y que el 15 de Av arregla el 9 de Av, ¿por qué? Porque el 9 de Av se destruyó el templo, 15 de Av tenemos toda la cuota necesaria de leña para sostener el templo y para que el templo funcione. Eso mismo también nos lleva a alargar la vida al Tchiat HaMeitim, que viene después de la llegada del Mashiach. Resulta entonces que el 15 de Av, que va a ser este miércoles, es un día especial, un día apropiado. Y en la Kabbalah dice que el día de 15 de Av hay un brillo en el mundo, hay un brillo, es algo místico, algo espiritual, del nivel que se va a revelar después de la llegada del Mashiach. Ese nivel tan alto. Y eso ya lo vemos con las celebraciones que hubo del 15 de Av, que tienen que ver con el restablecimiento y reconstrucción y refortalecimiento del templo. El anular el 9 de Av, eso se expresa
con que esa fuerza de, de lo que se va a revelar cuando venga el Mashiach, ya hoy en día ya está. Y de ahí nosotros sacamos fuerzas para qué, para estar un poco más elevados, no estar presos de las noticias, no estar presos de las cosas terrenales y físicas, saber que estamos en un día 15 de Av, que tiene tanta fuerza y tanta energía, hasta que brilla incluso de ese nivel que se va a revelar cuando venga Mashiach, y el día que arregla todo lo negativo, así que también eso me tiene que permitir a mí a reconstruir mi propio santuario interior, mi Bet HaMikdash interior, y construirlo de una manera completa, y construirlo a través de unión de Yehudim, y construirlo a través de Tzedakah para Mikdash, y construirlo a través de todo lo que representa este 15 de Av, y quiera Hashem que ya antes del 15 de Av tengamos con nosotros al Mashiach, y cuando venga el Mashiach le van a poder decir: Mashiach, yo ya había escuchado antes un poquito lo que es este día, así que yo llegué preparado, yo sé lo que es este día 15 de Av, que este 15 de Av nos dé fuerza extraordinaria para elevarnos por encima del exilio, dar vuelta a todo el 9 de Av y recibir toda la bendición de Mashiach. Muy buenas tardes a todos. A ver, Dani, pone a ver.